Bienvenidos, muchas gracias. Estamos ya en este espacio de diálogo y nos acompaña el doctor Roy Poma en esta ocasión para hablar el tema de coyuntura nacional y también de la provincia. Doctor, qué gusto saludarle. Bienvenido al espacio de Diario El Amazónico. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por la invitación a esta entrevista. Claro, y como ciudadanos de la provincia de Zamora Chinchipe, siempre estamos abiertos a dar nuestro punto de vista sobre los hechos y las circunstancias que están sucediendo a nivel del país, pero también es necesario hablar qué está pasando en la provincia de Zamora Chinchipe. Es necesario también hacer un análisis, porque posiblemente solo nos hemos enfocado a lo que está pasando a nivel nacional, lo que pasa con el señor vicepresidente, con lo que pasa este rato con el señor exministro de Industrias, hidrocarburos, hidrocarburos, etcétera, etcétera, con el ex candidato por Avanza, pero de la provincia nos estamos posiblemente olvidando. Entonces sería importante también hablar sobre todo esas coyunturas a nivel nacional y lo que es también un poco la provincia, si es que... No hay ningún problema, doctor. Recuerden, amigos, nos pueden ver en el canal de YouTube, El Amazónico TV, así nos pueden ver. En las redes sociales también, en Facebook, nos pueden ver como Diario El Amazónico. Doctor, el tema nacional, diferentes sectores piden la renuncia del vicepresidente Jorge Glass. ¿Cuál es su opinión, cuál es su análisis frente a ello? Bueno, yo considero que en el asunto nacional, de lo que se escucha de las personas que tienen conocimiento más profundo de este caso, de los presuntos delitos de corrupción o actos de corrupción que han sucedido en las negociaciones del petróleo, en la reestructuración de la refinería de Esmeraldas, en las obras que contrató Bredes, ellos están hablando que hay los elementos suficientes y necesarios que pueden llevarlo a juicio al ex vicepresidente. Y yo considero que para dejar con libertad a los jueces, al señor fiscal general del Estado, a quienes están llevando la investigación preprocesal, él debería por lo menos pedir licencia para que no esté con ese ropaje jurídico de la vicepresidencia y pueda actuar con mayor libertad los entes de control. A pesar que ahora, con lo que ha manifestado el señor presidente Lenín Moreno, se establece que hay más libertad, se respira, como él mismo lo dice, aires de libertad, donde las instituciones tienen ya mayor autonomía para tomar sus decisiones. Pero las cosas hasta el momento apuntan que pueda tener responsabilidades penales en estos casos. Y hoy el señor fiscal general del Estado ya indicó en una rueda de prensa que lo van a imputar posiblemente responsabilidades de carácter penal en el caso del vicepresidente de la República. Justamente, doctor, el diario El Comercio en su página digital dice: Fiscalía halló indicios en contra del vicepresidente Jorge Glass. Si revisamos también lo que trae diario El Telégrafo, Fiscalía pedirá a la Corte Nacional de Justicia audiencia de vinculación en contra de Jorge Glass. También otro titular dice: bancadas de oposición anuncia que votarán por enjuiciamiento de Jorge Glass. Sí, vea, toda la información, todos los sectores sociales van encaminados a eso, a que se inicie ya la investigación directa con el señor vicepresidente de la República y que en el proceso investigativo, ya vinculado en forma directa, presente todos los elementos de convicción para que desvanezca las presunciones de responsabilidad que pesan sobre él, que esa es el camino correcto, el camino legal que deben realizar para defenderse. Yo tengo un criterio, que la honestidad no se la grita, a la honestidad se la prueba. Y eso es lo que debe hacer el señor vicepresidente. Dejar que se le inicie la investigación, no adelantar que no existen pruebas, porque imagínense qué sería, que si se habla solo de pruebas, ¿para qué entonces ir a una investigación de carácter penal? Si existen las pruebas, directamente habría que ir ya a la sanción y sentencia correspondiente. Pero no es eso el tema. Hay que investigar para establecer si efectivamente los hechos denunciados tienen la sustentabilidad suficiente, los fundamentos necesarios para poder imputar responsabilidades penales. Doctor, ¿por qué los oficialistas de Alianza País, los asambleístas de Alianza País, defienden tanto al vicepresidente? Bueno, la lógica me llevaría a pensar que deben protegerlo a uno de las máximas autoridades que tiene Movimiento País y posiblemente
posiblemente, con la vinculación que le van a hacer al señor vicepresidente de la República, vayan a salir otros nombres más de los que están en altas jerarquías en puestos públicos que tengan relación con esto. Entonces posiblemente están tratando de opacar un poco este tema y evitar a toda costa que uno de sus líderes sea enjuiciado, investigado penalmente por delitos de corrupción. El señor Ricardo Patiño salieron hacia Bruselas para encontrarse con el expresidente Rafael Correa y poder mediar de alguna manera que baje las tensiones por la situación en la que está pasando ahora el país, tanto con el gobierno actual y el movimiento Alianza País. Bueno, en esta situación considero que aquí no necesita mediación de por medio. No se debe dejar que actúe la justicia, que actúe la fiscalía con libertad, que los señores jueces tomen las decisiones en derecho lo que corresponda, pero no puede haber mediación entre el presidente Lenín Moreno con el ex vicepresidente. Con el expresidente. Con el ex vicepresidente Rafael Correa. Aquí en mediación no existe. Dejemos que la justicia, que los señores que han denunciado presenten los fundamentos que tienen sobre las diversas denuncias y sean los órganos de control, los órganos de administración de justicia, los que decidan conforme a derecho las responsabilidades penales que puedan existir o de una vez lo exculpe de todo indicio que existe hasta el momento. ¿Hay independencia en la función judicial desde que entró el gobierno de Lenín Moreno? Bueno, yo pienso que la independencia sí ha existido, sí ha existido. Pero el presidente Lenín Moreno dijo de que él no va a dar opinión frente a los actos de corrupción porque eso podría de alguna manera interceder con algún fiscal, con algún juez para que tome alguna decisión. Entonces él decía de que no va a tomar o a hacer esa misma política que lo hacía el expresidente. Bueno, eso es un mensaje alentador, un mensaje que le da tranquilidad al operador de justicia, porque ustedes recordarán, amigos, que antes en las sabatinas que daba el expresidente de la República ya daba un criterio y al otro día un juicio de valor y al otro día por arte de magia casi esos juicios de valor se hacían realidad y llevaba a pensar a la ciudadanía en general que quien estaba manejando la administración de justicia era directamente el presidente de la República, porque así estaban los indicios. Pero ahora, en cambio, el presidente actual, Lenín Moreno, tiene otro enfoque, otro análisis del asunto, no dar opinión sobre los hechos que están a conocimiento de la justicia, con lo cual se puede trabajar con mayor libertad. El presidente de la República, Lenín Moreno, dijo de que si conocen actos de corrupción a nivel nacional en las provincias, que lo denuncien a los medios de comunicación, sobre todo a las entidades de justicia. Bueno, la Constitución de la República da libertad para que todo ciudadano denuncie los posibles actos de corrupción que considere que se dan no solo a nivel nacional, sino a nivel de las provincias en las que cada uno habita. Y además yo considero que es una obligación de nosotros como ciudadanos hacer conocer a los entes de control o pedir que se realicen los exámenes especiales de Contraloría, en este caso, para que se investigue supuestos actos ilegales, ilegítimos, que se puedan estar dando en las instituciones públicas. Y no solo deben ser dirigidas a las instituciones que están bajo la orden del Ejecutivo. Mi criterio es que tiene que investigarse en todas las instituciones del sector público. GATS provincial, GATS municipales, ECORAE, Administración de Justicia, empresas públicas, a todas. ¿Se presume que hay corrupción en ECORAE? Bueno, hay indicios, hay comentarios que suceden algunos actos que deben ser investigados en ECORAE. Se establece, se presume comentarios que dicen que hay incrementos patrimoniales no acordes con el ingreso que se tiene comúnmente un funcionario público. Ganan $1,000, $2,000 y aparentemente se ve que ha incrementado ese patrimonio económico, que eso la Contraloría tiene que investigar. La Contraloría ahora tiene una meta histórica, única en la vida, de reivindicarse,
¿Por No qué hablo- reivindicarse? No hablo de todos los funcionarios de la Contraloría, pero reivindicarse por la actuación del ex Contralor General del Estado, el doctor Poli, que hoy está con problemas judiciales, corrido en Miami, y acá ya está imputado en varios procesos legales. Entonces, el resto de funcionarios, el Contralor Celi tiene que cambiar esa imagen que ha ido a menos por la Contraloría General del Estado, que ya no se vuelve creíble a veces lo que dice la Contraloría por las actuaciones de su máxima autoridad. ¿Se conoce actos de corrupción en algunas otras entidades aquí en la provincia? Bueno, actos de corrupción se habla que existen en algunas entidades, pero yo no hablaría así exactamente como actos de corrupción. Yo siempre tomo los términos, existen presunciones, Ya. indicios de que se está actuando ilegítimamente, ilegalmente en algunos organismos de la provincia, y específicamente en el GAT provincial, con el señor prefecto Salvador Quispe, donde se presume que ha actuado mal. Y ahí la Contraloría, en algunos exámenes especiales que ya ha realizado a esa institución, establece algunas situaciones preocupantes, que ¿Como están cuáles, por en ejemplo? los informes. Por ejemplo, tengo aquí en mis manos un informe de Contraloría que a un periodo que le realizó al gobierno provincial, el periodo específico, si me permiten, del 1 de abril del 2011 al 30 de abril del 2016, que corresponde ya a la segunda administración del prefecto provincial Salvador Quispe. Y yo recuerdo que en alguna entrevista salió y a los medios públicos señalaba que no existe ningún problema en los exámenes de Contraloría, que más bien todos esos exámenes no dicen absolutamente nada respecto a su actuación. Y yo debo decirle que no es así, no es así. En este examen de Contraloría, que tengo el borrador, que lo conseguí bajándolo de las páginas web de Ya. la Contraloría General del Estado, que no se vaya a pensar que algún funcionario de la institución provincial me ha dado esta información, que ya podrían decir a mi señora esposa, que trabaja en la institución provincial como jefe de presupuesto. No, esto está público, porque la información es pública y la bajé de ese sitio web. Y miren, hay un problema que dice inversión de recursos públicos en terrenos de personas jurídicas de derecho privado. ¿Qué dice la Contraloría? En lo fundamental, que existe un perjuicio de 186.672,12 dólares. Por lo tanto, la inversión de 186.672,12 dólares no está justificada, lo que representa el perjuicio económico a la entidad. Representa perjuicio económico a la entidad. No lo dice Roy Poma, lo dice la Contraloría General del Estado. Y estos informes tendrán que ser ratificados por el superior y establecer las responsabilidades legales que pueda haber. Pueden ser responsabilidades de carácter administrativo, responsabilidades de carácter civil mediante las glosas, o responsabilidades de carácter penal con indicios de responsabilidad, donde le tocará a la Fiscalía establecer si efectivamente suceden estos hechos. Miren, aquí es una contratación que lo hace para el pueblo saraguro de Zamora Chinchipe, Samas Quijat. Nosotros no estamos en contra del pueblo saraguro, más bien que es mejor que lo ayuden, que lo respalden, que lo ayuden a progresar en sus proyectos. Pero toda inversión que se hace en este tipo de sectores tiene que ser basados en el derecho de la legalidad de la inversión pública, porque aquí lo que se está trabajando son con recursos públicos, no son recursos del prefecto provincial Salvador Quispe, sino son recursos de todos nosotros. ¿Y por qué? Si le ayuda a San Maquijat, ¿por qué no le ayuda a los compañeros shuaras? ¿Por qué no ayuda a los compañeros afroecuatorianos? ¿Por qué no ayuda a las organizaciones y gremios de mestizos que existen en la provincia de Zamora Chinchipe por la diversidad cultural que existe? Miren, esto es delicado. Y aquí ya no habla, aquí habla de perjuicio económico, representa un perjuicio económico de 186.672,12 centavos. Y yo recuerdo que el señor prefecto decía en alguna oportunidad
cuando tuvimos un encuentro de criterios con él, decía que le digan si él se ha llevado plata. Y yo le digo, nadie lo ha acusado que él se ha llevado plata, pero sí está perjudicando, como lo dice la Contraloría, con algún dinero mediante la contratación de obras que no están permitidos en la ley bajo las funciones que tiene el GAT provincial. Una de esas. Tenemos otra, solo como muestra, porque hay muchas más, pero solo como muestra para esta entrevista, que el gobierno provincial contrata con empresas que se encuentran liquidadas a la fecha de la contratación, y específicamente la Contraloría General del Estado en ese informe señala que la compañía Gregory Mara, a la fecha que se le adjudicó un contrato de consultoría para el drenaje de algunos terrenos en algunos cantones de la provincia, con fecha 8 de abril del año 2014, en el diario Crónica de la Tarde, se publicó ya la disolución de esa compañía. Y la Comisión Técnica del GAT provincial, en sesión del 14 de abril de 2014, elaboró los pliegos del proceso, incluyendo a la compañía Helwivar Construcciones y Consultorías Compañía Limitada, para que participe en ese proceso, que se establece y se verifica en la base de datos del SRI, y el 21 de abril del 2014 hasta el 2 de mayo del 2014 estaba en problemas por obligaciones pendientes con el SRI, es decir, no podía operar. A pesar de eso, la Dirección de Compras Públicas de la entidad del GAT provincial de Zamora Chinchipe, dirigido y administrado, y como responsable administrativo y político, el prefecto Salvador Quispe, el 21 de abril del 2014 a las 18 horas, cuando ésta estaba inhabilitada en el SRI, el 21 de abril, ese mismo día, le adjudican el contrato cuando la publicación de disolución de esta empresa o esta compañía ya estaba con días anteriores, el 8 de abril de 2014. Y aquí dice, se subió el proceso a las plataformas de contratación pública y se invitó a esta proveedora, estando inhabilitada. Pero miren, más acá lo que sucede, que esta compañía, y dice la Contraloría, no lo dice Roy Poma, yo me hablo fundamentado en esto, dice, el objeto social, de acuerdo a lo que consta en el registro de la propiedad y mercantil del Cantón Zamora, de fecha 23 de mayo del 2011, el objeto social de la compañía era la realización de estudios, diseños, planificación, construcción y edificación de obras civiles, entre otras. Por lo tanto, estuvo impedida de realizar la contratación mencionada. Es decir, no tenía el objeto social para realizar sistemas de drenaje. Así lo dice la Contraloría. Pero a pesar de eso, contratan. Y aquí el señor prefecto no quiere evadir la responsabilidad que tiene sobre estos informes de Contraloría, que así lo manifiestan. Porque él es el administrador. Caso contrario, ¿qué pasaría? Y así lo decía públicamente en el caso del vicepresidente de la República, que él es el responsable político. Entonces acá también él tiene algún tipo de responsabilidad. No vaya a salir a decir que no, que fueron los técnicos los que hicieron. Caso contrario, diríamos y concluiríamos que no hay un administrador en la provincia que requiere el GAT provincial de Zamora Chinchipe. Pero vamos más adelante, sobre esta misma situación. Hay algo también que el mismo informe dice. No se proporcionó con oportunidad la información solicitada por el equipo de control para los fines del examen especial. Y señala que el director de gestión ambiental señala que algunas otras funcionarios del Consejo Provincial no les dieron la información respectiva al ente de control. ¿Por qué? No se quiso dar esa información. Si son públicas, si nos pide un organismo de control, hay que darle las facilidades para que tome la decisión. Y qué mejor que me sigan auditando, para que se establezca que mi administración es transparente, responsable y no tenemos nada que que no tienen nada que objetarnos. Pero lamentablemente aquí hay este problema. Miren, tenemos de otro informe de examen especial, cuando
señor ex viceprefecto de Zamora Chinchipe presentó algunas denuncias a nivel nacional, donde nos quedó, perdón, a nivel provincial, donde hacía entrever que había unos negociados en la construcción y contratación de algunas obras. ¿Y qué dice la Contraloría General del Estado cuando se refiere al puente carrozable sobre el río Nangariza, sector Puerto Cuá, Cantón Nangariza, que es una de las obras que el ex viceprefecto denunció públicamente? Y en el informe del examen especial número DR4UAPA-0019-2011, señala respecto a esto, que la entidad no contó con estudios definitivos que permitan determinar correctamente los rubros y cantidades de obra del contrato. Pero también hay que ser honestos en esto. Y a mí me gusta hablar con fundamentos y con honestidad y transparencia absoluta. Esta obra la contrató, según las fechas, el ex prefecto de Zamora Chinchipe, el doctor Franklin Delgado Tello. Porque la contratan el 17 de julio del 2008. Y ahí era prefecto Franklin Delgado Tello, recordando que él asumió el 5 de enero del año 2005 la prefectura y duró hasta inicios, si la memoria no me falla y no me es ingrata este momento, del 2009. Llegó Salvador Quispe, el actual prefecto, con fecha 8 de marzo del 2010, declara la resolución de terminar unilateralmente este contrato. Pero, dice la Contraloría, que hasta el 31 de marzo del 2011 han pasado 388 días. Sin embargo, el prefecto provincial, el procurador cínico y el director financiero no recaudaron el saldo del anticipo de $79,396.25, al que se le adicionarán los intereses de ley. No cobraron la garantía de fiel cumplimiento por $9,000 y la multa de $32,000 por los 163 días de mora. Entonces la pregunta es que el prefecto provincial de Zamora Chinchipe debe responder a estas inquietudes de la Contraloría, pero no salir como lo hizo en una rueda de prensa mostrando estos mismos documentos. Presumo que eran los mismos documentos porque hablaba de estos informes realizados por Contraloría, que no le han encontrado ningún tipo de responsabilidad, que no hay ningún indicio, que toda su administración es clara, transparente, y con eso trató de minimizar, como es su costumbre, a los legítimos contradictores, que le salen al paso cuando él habla alguna situación que no tiene fundamento. Ahí decía, el prefecto decía, doctor, de que están empezando este tipo de denuncias porque se vienen ya las elecciones y que están pensando en una posible candidatura quienes hacen esta denuncia. Él decía así a los medios de comunicación. Bueno, vea, yo quiero decirle algo. No sé si se ha convertido en estos tiempos un patrón de conducta en las personas que son investigadas por presuntas ilegitimidades que realizan en el ejercicio de su función, que todos se convierten en víctimas y perseguidos de la administración de justicia. Así lo dice y lo ha manifestado 1000 veces el señor vicepresidente de la República, Jorge Glass, que lo persigue la Contraloría, que lo persigue la justicia, que es una revancha política. Cuando se lo ha investigado al prefecto provincial por presuntos actos de corrupción que le estableció la Contraloría con indicios de responsabilidad penal por contratar obras, declarando en emergencia, cuando no existió tal emergencia, también dijo que lo persigue la Contraloría, que lo persigue la Fiscalía. Miren, cómo tratan de coger un ropaje jurídico, de victimizarse ante la ciudadanía para no querer responder sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones, cuando el pueblo a él les dio la autoridad, la voluntad para que sean los administradores de los recursos públicos de la institución. Y en este mismo informe de Contraloría, que el que tiene fecha para el periodo 1 de abril del 2011 y 30 de abril del 2016, en una de sus partes, señala que el prefecto provincial sigue aún contratando obras o declarando
Dice, las causas para las declaratorias de emergencia no provienen de las situaciones de emergencia contempladas en la ley. Sí, tiene 4 expedientes que se conoció públicamente, que él mismo se encargó de hacerlos conocer a toda la ciudadanía, declarándose como una presunta víctima de un perseguimiento de algunos puentes. Y aquí la Contraloría otra vez le dice que está contratando puentes mediante la declaratoria de emergencia, como es la reconstrucción del puente peatonal sobre el río Nangariza, sitio Mayumbi, parroquia Surmi, cantón Nangariza, provincia de Zamora Chinchipe, construcción del puente vehicular sobre la quebrada de Huambimi, en la vía Chicaña, El Salado, perteneciente a la parroquia Chicaña, cantón Yanzasa, reconstrucción del puente colgante peatonal sobre el río Zamora, sector Chuchumblesa, paso a San Carlos, perteneciente al cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. ¿Qué dice la Contraloría al respecto en las conclusiones sobre estos hechos? Dice lo siguiente: las resoluciones emitidas por el prefecto provincial no provienen de fuerza mayor o caso fortuito ni constituyen acontecimientos graves, ya que se enmarcaron las definiciones de situaciones de emergencia. No tienen características como ser concreta, probada y objetiva, por lo que tanto inobservó el numeral 31 del artículo 6 y 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la cual señala en qué circunstancias y solo cómo y cuándo se puede declarar o hacer declaratorias de emergencia. Por lo tanto, dice, incumpliendo lo que dispone el literal M del artículo 50 del COTAC, lo que lleva a que con esas inventivas de declaratorias de emergencia que realiza el prefecto provincial Salvador Quispe Lozano, lleva a que estos contratos los dé a dedo, se salte todo el procedimiento contractual que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y poder posiblemente atender los compromisos adquiridos con anticipación con tal o cual contratista. Y eso no es correcto, eso no es correcto. La administración pública debe manejársela con ética, con honradez, con transparencia y apegado completamente a la ley. Miren, no puede ser tanto como decía el ex viceprefecto, que obras al final se termina pagando una cantidad sumamente elevada. Por ejemplo, en las denuncias que hacía el señor viceprefecto con fecha 10 de julio del año 2017 al delegado provincial de Zamora Chinchipe, la Contraloría, le decía lo siguiente, que hay algunas obras que están sobredimensionadas en sus montos y al final se termina pagando cantidades sumamente elevadas. Y fundamentalmente, permítame ubicar enseguida esa documentación, que está, rectifico, es con fecha 12 de julio del 2017. Sí, 12 de julio, rectifico. La firma el señor viceprefecto, licenciado, ex viceprefecto, licenciado Alonso Cuevas Rojas. Y en esta obra, específicamente, la construcción de la vía Valle de Nangariza, Río Mayo, Zumba, se la contrata por el monto de 1.499.711,1 centavo. ¿Y cuánto es el monto de liquidación? 3.123.494,17 centavos. $1.623.783 más se termina pagando. La pregunta es, y debe contestarla el señor prefecto Salvador Quispe, ¿qué está pasando con sus técnicos? ¿Qué está sucediendo con la administración que él está llevando adelante en el CAT provincial? Que se equivoquen tanto sus técnicos, que hacen presupuestos referenciales por 1.499.000 y pico de dólares y se termine pagando 3.123.494,17 dólares. Queda una gran duda. Se crea una gran sospecha en el accionar
del Consejo Provincial de la Contratación de Obras. No creo que un profesional graduado en una universidad que tiene el título de ingeniero arquitecto pueda cometer tremendos errores que al final el monto de la obra crece por $1.623.000 y pico específicamente en esta obra. ¿Cómo estarán las otras obras? ¿Y esto qué lleva? Para hacer contratos complementarios, donde sube el monto de la obra. Claro, posiblemente, hay que revisarle bien, no pasa del 70% que antes permitía la ley a estas fechas para realizar los contratos complementarios. Ahora la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública solo permite hacer contratos complementarios hasta el 15%, pero en ese tiempo se hacía hasta el 70%, y si hacemos la ecuación básica, posiblemente no llega al 70%, y por eso él nos saldrá a decir, pero no hemos cometido ninguna ilegalidad, está todo bien porque está enmarcado dentro de la ley, pero queda la duda. ¿Por qué ese tipo de actuaciones de sus técnicos? Y él, a pesar que la Contraloría ya le dice en los diferentes exámenes especiales, no toma los correctivos del caso. Carambas, se contrata, presumo, nada más, porque todos son presunciones, no podemos hablar de pruebas. Yo lo escuchaba a algunas personas que dicen, yo presenté las denuncias con pruebas. Y yo en cambio digo, no, soy conocedor del derecho, digo, existen fundamentos que llevan a presumir alguna ilegalidad. Hasta conocerlo. Sí, porque quienes establecen la prueba y todo indicio, toda evidencia, únicamente se convierte en prueba ¿cuándo? Cuando vamos a la audiencia de juicio. Mientras tanto, no son pruebas, simplemente son fundamentos que nos lleva a presumir un acto ilegítimo. Y miren aquí, entonces me llevo a presumir que primero sacan por este monto para obviar también algún tipo de procedimiento contractual, porque posiblemente con este monto de liquidación de 3 millones y pico, ya tenía que haber subido a una etapa procesal diferente por la que se contrató esta obra. Y ahí también posiblemente hay que analizarlo bien, y será la Contraloría la que determine si efectivamente existe o no existe indicios de responsabilidad penal, que tendrá que pasar a la Fiscalía para que se haga la investigación respectiva. Atento, yo no estoy diciendo que existe, sino que sea la Contraloría, solo estoy haciendo conocer públicamente el informe de la Contraloría. El informe de Contraloría, que el señor prefecto no lo dijo. ¿Por qué escondió esa información? Cuando no se tiene ningún tipo de responsabilidad, que es mejor que la ciudadanía sepa exactamente cómo está y saber aceptar. Saber aceptar cuando nos hemos equivocado y hemos cometido errores. Pero cuando existen este tipo de errores y públicamente se dice que no ha pasado nada, entonces nos lleva a pensar mil cosas, porque la lógica nos lleva a eso, y el pensamiento del hombre, el pensamiento del ser humano es ligero. Pero yo no estoy hablando ligereces, estoy hablando con documentos, y lo pongo para que la cámara vea. Este es el informe de Contraloría que le pasan al señor prefecto Salvador Quispe Lozano, con fecha 14 de febrero. Que tiene fecha 14 de febrero de 2017 y lo firma el ingeniero Sergio Andrés Soto Águila, delegado provincial de Zamora Chinchipe. Este es. Yo en esto me baso para hacer conocer a la ciudadanía que algo está pasando en el Consejo Provincial. No me presumo que no están administrando bien los recursos públicos y están defraudando a la confianza que le dio el pueblo en las elecciones. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y no es que se está denunciando ahora estos hechos porque viene la campaña política. No, está equivocado. Está equivocado. O posiblemente está viendo ya legítimos contradictores en todas las personas que tenemos la valentía de denunciar y hacer conocer estas presuntas anomalías que sucede en el GAT provincial de Zamora Chinchipe, donde el prefecto es Salvador Quispe Lozano. Dialogando con el doctor Roy Poma, aquí en este espacio que tiene Diario El Amazónico.
Doctor, vamos a finalizar. Habrá otro espacio también para poder hablar de otros temas importantes que nos gustaría topar, el tema de cómo se ha monopolizado todo, se ha concentrado todo el poder ejecutivo en un grupo de personas, y el mensaje del presidente de la República, Lenín Moreno, a sus inicios de gobierno, lo dijo, que va a nuevas personas que apoyen y ayuden de alguna manera al trabajo que viene o al proyecto político del presidente Lenín Moreno. Aquí en la provincia aún no se está viendo cambios. Lo que se ha hecho es, de un lado, de una institución, ubicarse a otra institución. Bueno, estaremos hablando de eso en una próxima oportunidad. Gracias. Siempre, licenciado Alcibar Lupercio, estoy a las órdenes y a las disposiciones para hablar sobre temas que se crea conveniente y que sea de interés de la provincia. Y siempre mis intervenciones serán fundamentados con documentos para que no caer en ese mismo juego politiquero que tienen algunas autoridades, de tratar de engañar, de dar una imagen diferente a lo que está sucediendo en realidad en los organismos de desarrollo seccional. Y vamos a hablar tranquilamente y vamos a seguir haciendo conocer estos asuntos al pueblo. Fundamentado en lo que usted manifestaba, licenciado, que el presidente de la República dio vía abierta, pero vean, no necesariamente el señor presidente de la República, con el más grande respeto que le guardo al licenciado Lenín Moreno. No, eso está establecido en la Constitución de la República, que tenemos la facultad de denunciar cualquier acto que consideremos que es ilegítimo e ilegal. Agradecemos al doctor Roy Poma, quien ha hecho información con nosotros. Muchas gracias.